actividades de lectura de gráficos estadísticos que suscitan el desarrollo del pensamiento estocástico y estudiar la propuesta de aprendizaje de la estadística a través de proyectos para promover su uso en las prácticas de los docentes como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento aleatorio de los estudiantes, mediado por conceptos y procesos de la estadística descriptiva. Bueno, los gráficos y la cultura estadística. Comenzamos con la pregunta: ¿qué interpretación le otorgamos a los siguientes gráficos? Aquí tenemos dos gráficos. Vamos a analizar los 5 minutos y después vamos a tener dos intervenciones para ver qué interpretación le otorgamos a estos dos gráficos que están aquí. Homicidios colectivos y las gráficas que están ahí de los candidatos presidenciales. 5 minutos, vemos y socializamos sus opiniones. ¿Cómo lo leen ustedes? Estamos analizando. Bueno, a ver, alguien que me conteste, ¿qué opinan ustedes del gráfico este que dice homicidios colectivos? ¿Cómo lo leen? ¿Me escuchan? Sí, la que estamos escuchando. Señor Rosita. No, contestarle que sí, la estamos escuchando, estoy mirando, observando bien. Pero ¿quién me puede decir cómo lee este gráfico que dice homicidios colectivos? Si usted le dice, hágame favor y explícame este gráfico, ¿cómo lo lee usted? ¿Cómo lo explica usted? En el 2010 al 2018 la tasa fue muy alta y bajó desde el 2018 al 2020. Bajó una gran proporción. Ok, de 2010 a 2018 hubo una tasa más alta que de 2018 a 2020. Bueno, esa es una opinión. ¿Quién tiene otra? ¿Alguien? Yo les pregunto algo. De 2010 a 2018, ¿cuántos años hay? De 2018 a 2020, ¿cuántos años hay? 8 de 2010 al 2018 y de 2018 al 2020 hay 2. Ok, la otra información que aparece ahí es, si ven la gráfica azul, se refiere a... Víctimas. Y la gráfica, la barrita salmón se refiere a... Las víctimas. Las víctimas son la franja azul, los casos es la franja salmoncita. ¿Qué relación pueden hacer ahí entre 2010 y 2018 y en la de 2018 y 2020? El tiempo fueron mucho más años con relación a la otra gráfica. O sea, que se están valorando en los últimos 2 años
y en el primero están valorando 8. O sea, no tiene coherencia para hacer la relación entre los dos, porque me imagino que para poder hacer esa año por año, o debe ser la misma cantidad de años para mirar si bajó o no bajó el inversión. Ok, entonces acá con estas apreciaciones se nos están adelantando un poquito. Yo entiendo. A ver, ¿qué dice la compañera? Yo entiendo que en la parte azul hubo 173 víctimas y bajó en 34, o sea, en 2 años bajó en 34 víctimas, a 34 víctimas, o sea que fue un promedio que bajó bastante, es lo que yo entiendo aquí, porque fueron 2 años que pasaron del 2018 al 2020. Son los casos que yo veo que hubo, que bajó bastante el promedio. Ok, entonces fíjense que muchos de nosotros tenemos lecturas diferentes, depende de cómo tengamos nosotros nuestros pensamientos estadísticos con anterioridad. Ahora les vamos a aclarar ese punto. Ahora vámonos a donde está el celular. ¿Qué opinan ustedes de esa gráfica? Ahí está Petro, está Fajardo, está Marta Lucía, creo que Alex Char, el siguiente no lo distingo, y el último es Gaviria. El que está entre Char y Gaviria, ¿quién es? Bueno, yo no veo bien, pero me imagino que eso es la gráfica de la cantidad de votos o de aceptación que tiene cada candidato. Sí, señor. ¿Y qué opina usted de esa gráfica? ¿Cómo la lee usted? Bueno, aquí mide la cantidad de... Quiero decir que este señor Petro tiene mayor aceptación que los demás. Así, a buenas a primeras se ve así que el primero tiene mayor aceptación que los demás. Porque no alcanzo a leer, de este cieguito. Ya estoy viejito. Entonces no logro leer bien. La letra está muy pequeña. Entonces, si uno no alcanza a leer, me toca deducir según lo que veo. Sí, Okay. profe, profe, aquí se ve claro que el primero, que es el doctor Petro, está en un 23%, y nos vamos para el último, tiene un 5%, o sea, iba bajando el porcentaje del candidato. Entonces ellos el segundo lleva un 12%, tercero un 9%, cuarto un 6%, el otro creo que es un 6%, un 5%, o sea, van bajando, pero aquí se ve que el más alto, pero es Petro. O sea, es lo mismo como si estuviéramos en la tabla anterior, ¿ya? Pero algo que quiero aportar, no alcanzan el 100% ninguno de ellos, o sea, el total de la suma no alcanza el 100%, porque si te das cuenta, 29 más 12 más 9 más 6 más 6, está llegando como ni a la mitad, o sea que aquí las personas encuestadas pues no alcanzó, la encuesta no alcanzó falta un porcentaje allí. Ok. Entonces, sí, bueno, pido la palabra. Entonces, fíjense que cuando nosotros vamos a interpretar un gráfico, todo depende de nuestros preconceptos y qué tanto sabemos nosotros leer críticamente estas gráficas que nos presentan. Entonces, hoy en día nos llega mucha información condensada en forma de gráfico. Este primer gráfico circuló en las redes sociales sobre los homicidios colectivos. Esto de manera rápida nos quiere mostrar una disminución en los homicidios colectivos en un determinado periodo de tiempo.
así las cosas. ¿Cuál es nuestro nivel de lectura que le hacemos a los gráficos? Si la persona que lo construye quiere dar a entender o interpretar una situación. Sin embargo, si nosotros poseemos unas habilidades de lectura crítica, podemos darnos cuenta que este gráfico de cierta manera presenta un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? La variable respecto al tiempo ha sido manipulada. Cañoso, sí. Sí. Las primeras barras más altas corresponden a un periodo de 8 años y las barras más cortas solo un periodo de 2 años. Eso es lo que nos acotó la señora Mari hace rato. Por lo tanto, podemos advertir aquí que están manipulando la información para que nosotros digamos, oh, en el segundo hubo una disminución. Pero fíjese, en 8 años hubo 873 homicidios, mientras que en 2 años hubo 173. ¿Será que realmente hubo una disminución? Nada, porque usted lo multiplica por 4 y le está dando casi la misma cantidad. Entonces realmente no hubo una disminución, pero así como nos los presentan, si yo no poseo esas habilidades de la lectura de los gráficos, yo digo, en la época en que, eso fue Santos, ¿verdad? En la época en que Santos fue presidente, mejor dicho, aquí hubo hicieron y deshicieron en los homicidios colectivos, mientras que yo, en la época del presidente Duque, mientras que yo he sido presidente aquí, no ha habido tanto homicidio como en esas cosas. Entonces, muchas de esta información nos las presentan y si nosotros no tenemos esas habilidades de lectura de unos gráficos, nos la tragamos enteros. Así pasa también sobre la publicación de gráficos estadísticos sobre la actualidad de algún tema en el momento. Este siguiente corresponde a la publicación de una revista sobre la intención de voto en una eventual candidatura presidencial. En esta gráfica parece que todos los candidatos estuvieran casi en un empate técnico, con una diferencia muy leve el uno del otro. Sin embargo, podemos ver que la altura de los gráficos no corresponde con el porcentaje que allí indica, ya que un candidato que tenga un 12% es la mitad prácticamente de otro que tenga el 23%. Más aquí, en la publicación que hace esta revista, están prácticamente a la misma altura. Si ven que aquí el primer candidato tiene un 23%, mientras que este segundo candidato tiene un 12%. Entonces, este que tiene el 12% debería estar un poquito más que la mitad que este tiene 23. Y si nos ponemos a analizar el primero con el último, tendría que estar a menos de un cuarto de la barra de este que tiene el primero. Pero sin embargo, así, a grandes rasgos, nos quieren decir que hay prácticamente un empate entre los 3 primeros lugares, siendo que no es así por la cantidad de porcentaje de aceptación que ellos tienen. Entonces, estos son dos ejemplos de cómo los medios masivos pueden tratar de confundirnos o de que tengamos sesgos al presentarnos una información. Entonces, vamos a seguir con la importancia de la cultura estadística. Es importante tener una cultura estadística que nos permita mostrar una interpretación sobre estos datos y hacer una lectura crítica sobre lo que nos llega de información condensada en gráficos. Actualmente hay un mar de información manejado y mostrado como gráficos estadísticos en Internet y medios masivos de comunicación. La interpretación de esta requiere de una alfabetización estadística que debe tener todo ciudadano, no solamente los estudiantes, sino todos. Razonar estadísticamente significa sacar conclusiones y también no creer en todo lo que nos dicen y en todo lo que nos muestran,
si nosotros nos ponemos a analizar en las propagandas, nos dicen, Oral B, 9 de cada 10 odontólogos los recomiendan. Alegra, el antialérgico más recomendado por los doctores en Colombia. Cuando yo veo esa propaganda, yo digo, eche, pero Alegra, yo nunca he escuchado que ningún doctor haya dicho Alegra. Nosotros no dice loratadina o desloratadina. Entonces, si esa propaganda fuera de loratadina, yo la creyera, pero Alegra no. Es más o menos un ejemplo. Razonar estadísticamente significa sacar conclusiones y asimismo tener una buena dosis de escepticismo sobre los hallazgos basados en los datos. No debemos tragar entero. Entonces, papel de los gráficos en la cultura estadística. Los gráficos estadísticos tienen un papel esencial en la organización, descripción, análisis de datos y son un instrumento de transnumeración. Permiten la comunicación de información compleja. Se incluyen en los referentes curriculares para primaria a lo largo de todo el currículo. Se utilizan con frecuencia en la vida profesional. Esto aquí es verdad. Nosotros trabajamos con porcentajes, trabajamos con gráficos. Cuando nuestros niños van a la universidad, siempre le presentan que el tanto por ciento de la población, que esto, que lo otro. Y debido a su presencia frecuente en la prensa e internet, su comprensión es parte de la cultura. Nos remitimos a lo que dijimos anteriormente. Frente a esto debemos tener una buena dosis de escepticismo para que no traguemos entero. No porque el Heraldo dice tal cosa, eso es verdad. Porque la revista Semana hizo una encuesta y la encuesta es esto, ya eso es cierto. No. Ok. Entonces, la cultura estadística tiene dos componentes. Permítanme aquí. Esta cultura estadística, ¿qué componentes tiene? Según Gali, tiene dos componentes. La primera es interpretar y evaluar críticamente la información estadística. Y la segunda, discutir o comunicar opiniones al respecto cuando sean relevantes. La necesidad de formar ciudadanos estadísticamente cultos nunca ha sido mayor debido al bombardeo que nos someten actualmente los medios. Nuevo gráfico. ¿Qué pasó? Así las cosas, hoy en día nos llegan nuevos gráficos que con frecuencia son multivariantes. Estos gráficos no siempre son enseñados en la escuela elemental. Son gráficos dinámicos. La responsabilidad de lectura se le deja al lector. Se producen a nivel regional, nacional y mundial por varios organismos. Cambian día a día. Es más, cambian hora a hora. Uno de estos gráficos precisamente fue con el que nosotros nos familiarizamos al comienzo de la pandemia. Ustedes saben que la mayoría de nosotros estábamos con un estrés y realmente todos los días aparecían estos gráficos en donde usted le daba, vamos a ver cómo va el COVID en Colombia. Le dábamos a Colombia, pero yo quiero ver cómo va el COVID en Bolívar. Cliqueábamos en Bolívar, pero yo quiero ver cómo va el COVID en Atoviejo. Cliqueábamos en Atoviejo. Y entonces en Atoviejo salía, según Secretaría de Salud, hay 20 casos reportados, 10 casos en estudio, muertes 1, recuperados 3. ¿Todo eso lo hicimos o no lo hicimos? A ver, dígame. Sí, claro, sí.
Sí, lo hicimos. Entonces, aquí es donde nos dicen que estábamos trabajando con estos gráficos interactivos. En algún momento nosotros vimos, entonces dijimos, ay, en Atoviejo al COVID, yo no voy a salir. Ve, niña, no salga, que aquí hay 20 casos. No se sabe cuáles son, pero hay 20 casos porque en la gráfica de la Secretaría de Salud, ahí salió que hay 20 casos y se murió uno y se recuperaron 3 y todo eso. Todo eso nosotros lo hicimos. Y la lectura depende de nosotros. ¿Por qué? Porque por lo menos la señora Marisol, que estaba aquí, estaba viviendo acá en Soledad, ella venía y cliqueaba Soledad. El compañero Clay cliqueaba en Yucal. Yo cliqueaba Campo de la Cruz, cliqueaba Calamar, cliqueaba Soledad. Entonces, la responsabilidad de la lectura de estos gráficos que son interactivos recae sobre el lector, porque cada quien busca es lo que necesita y lo que le importa. También estos gráficos nosotros los vemos en el noticiero. El que ve el noticiero de mediodía se da cuenta que está Juan Diego Almira. Él también tiene una sesión en donde él tiene también gráficos interactivos. El que ve el noticiero sabe que ahí presentan varias información por medio de gráficos interactivos. Ok. Entonces, ahora vamos con los gráficos en el currículo escolar. Ok. Fíjense acá esos lineamientos curriculares que los tenemos desde 1998. Yo aún estaba estudiando en la universidad cuando tenía ese bendito lineamientos curriculares que era la Biblia. La Biblia, los lineamientos curriculares. Bueno, la enseñanza, aprendizaje de la estadística y la probabilidad en el currículo colombiano ha estado ausente por mucho tiempo. En los primeros niveles educativos entre 1970 y 1998. Su enseñanza se realizaba a elección del maestro y se abordaba como un tópico curioso de las matemáticas en el mejor de los casos. Antes de este periodo es prácticamente nula la enseñanza en esos niveles. Así es como en 1998, con los lineamientos curriculares en matemáticas que se incorporaron al currículo de la educación preescolar, básica y media. En el 2006 se enfatiza su importancia en el planteamiento de un conjunto de estándares referidos al pensamiento aleatorio y sistema de datos. Miremos ahora, ¿a qué se refieren los lineamientos curriculares con el pensamiento aleatorio y el sistema de datos? Pues bien, el pensamiento aleatorio entendido como aquellas habilidades, destrezas que ayudan a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable en la que no es posible predecir con seguridad qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces, fíjense aquí que aquí en los lineamientos curriculares ya nos dicen debemos trabajar sistema aleatorio y sistema de datos, y también en los estándares básicos de competencia. O sea que no es ahora que al PTA se le ocurrió, bueno, vamos a ponerlos a dar estadística a estos profesores. No, desde 1998 está inscrito en el currículo. Entonces, estándares de competencia de 3 y 5. En los cursos de educación básica, las representaciones gráficas como las circulares, histogramas, diagramas de árbol, son marcos matemáticos que permiten captar la aleatoriedad y la incertidumbre tanto de forma cuantitativa como cualitativa, sobre los cuales los estudiantes pueden hacer evaluaciones y tomar decisiones sin recurrir a un esquema único de cálculo que lo llevará a encontrar valores deterministas definitivos. En este orden de ideas, vamos a resaltar 2 estándares básicos de competencia, para tercero y para quinto grado, como lo son. Interpreto cualitativamente datos referidos en situaciones del entorno escolar. Esto es de tercer grado.
Y para quinto, interpreto información presentada en tablas y gráficas, como pictograma, gráfico de barra, diagrama de línea y diagramas circulares. Entonces, vemos que estos dos lineamientos ya nos presentan implícita y explícitamente que nosotros debemos trabajar pensamiento aleatorio y sistema de datos. Esto está en los estándares básicos de competencia. Entonces, hagamos una breve reflexión sobre cómo se enseña la estadística en Colombia. Para ello responderemos estas dos preguntas. La primera es, ¿qué prioriza el docente en la práctica de la enseñanza en estadística en primaria? A, la construcción de tablas de frecuencia y gráficos. B, la organización de datos. C, el análisis de información publicada en medios de información. D, el cálculo e interpretación de medidas de tendencia central, media, mediada y moda. E, los conceptos de estadística y F, otro. Entonces vamos a dar 5 minutos y vamos a que 4 profesores nos den su opinión con respecto a su experiencia. ¿Qué es lo que él prioriza cuando va a enseñar estadística? A, B, C, D o F. A ver, ¿quién me quiere responder? Según su experiencia, ¿qué prioriza usted cuando va a dar estadística? ¿Estoy solita? Hay que mirar la recolección de los datos, o sea, lo que se ha recogido, los datos que se han recogido, mirar y va a hacer la valoración de esos datos. Es la C. ¿No cuál? ¿Cuál de esas dice usted? A, B, C, D, o E o F. Profe, no le entendí muy bien cuál A, B, C, D o F. O E. La B, la organización de datos. La B, la organización de los datos. Entonces tenemos un docente que dice que en la enseñanza de la estadística se prioriza la organización de los datos. A ver, ¿quién tiene otra opinión? Solamente está ese profesor. Por favor, respondamos con nuestros 10, 15, 20 años de experiencia. Hay muchos que tenemos más años de experiencia. ¿Yo cuántos tengo? Yo tengo 16 años de experiencia. Bueno, un ejemplo, cuando le dicen a los estudiantes, niños, vamos a ver cuántos niñas y cuántas niños, cuántas niñas y cuántos niños hay en el salón de clase. O cuando les piden que digan cuántos niños están entre tantos años y tantos años. O cuando les decimos, vamos a ver los colores favoritos. Eso sería uno de los posibles
ejemplos cuando van a trabajar algo de estadística en los primeros años. Siendo así, o sea, ¿qué es lo que tienen en cuenta para trabajar esa parte de estadística con los niños? Mari, pido la palabra. Mari, yo opino que la letra A, la construcción de tablas de frecuencias y gráficas, con el ejemplo que usted acaba de decir sobre los niños, yo he trabajado en ese aspecto y me ha dado resultados. Entonces ya tenemos dos priorizaciones. La primera que dijo el compañero, la organización de los datos, y la compañera acaba de decir la construcción de gráficas y de tablas. Aquí no hay respuesta mala. Solamente estamos haciendo un sondeo para ver en qué nos vamos a dar estadísticas. Buenos días. Cuando yo daba estadísticas, yo hubo un tiempo La señora Lisbeth está pidiendo la palabra. Dígame. Buenos días. Yo diría que en ese caso, como usted está diciendo, si no hay malas, son todas, porque en momentos uno construye, bueno, si yo me pongo a analizar, siempre tiene que construir las tablas de frecuencia y gráfica, que es en caso A, para poder presentar datos. La organización de los datos también hay que presentarlos. El análisis de la información, porque uno tiene que hacer primero las entrevistas y tiene que hacer todo esto. Y el cálculo e interpretación de medidas de tendencia, eso se llama en el caso de matemáticas. Y los conceptos de estadística también tiene uno que darlos, porque uno tiene que decirle qué hay en cada una de esas tablas. Entonces, y también darle el concepto de lo que es una estadística. Entonces, en ese caso, todos lo puede hacer uno en un momento que uno va a dar una información en estas gráficas. Bueno, aquí no hay respuesta mala, pero como es que nos están diciendo, el docente prioriza, me están diciendo que escoja una, cuál prioriza por encima de las demás. Todas estas se dan, porque nosotros decimos, bueno, hoy vamos a dar una clase de estadística, vamos a ver cuánto calza usted. Entonces le preguntan, ¿cuánto calza tú? 35, 36, 37, 35, 36, 39, 40, 35. Entonces, ¿cuál es la media? La media es el dato que más se repite. ¿Cuál es? 35. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el promedio. Entonces nos ponemos a colocar todas las tallas entre el número de estudiantes. Entonces todo esto realmente se da. Pues entonces tenemos A, la construcción de tablas y frecuencias gráficas, tenemos B, la organización de los datos, y una compañera que dijo que se hacen todos indistintamente. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. En segundo lugar, después de cuestionarnos el qué, ahora nos cuestionaremos sobre el cómo. ¿Cuál es la metodología que sigue un docente para enseñar estadística a sus estudiantes? Vamos a responder los mismos tres que respondieron en la pasada, en el mismo orden. ¿Cuál es la metodología que sigue para enseñar estadística a sus estudiantes? La pregunta, primero pienso que debe haber una pregunta, como el ejemplo de los zapatos, y después hacer la encuesta para saber qué cantidad tiene cada en una tabla. ¿Qué calza? Ajá, Luego hacer una tabla. O sea, él viene y hace una encuesta, primero hace una encuesta y después lo pone en una tabla de datos. Muy bien, profe, gracias. La segunda profe que me participó, por favor, respóndame esta pregunta. Sí, profesora, también en sí, Mari, con preescolar
y vamos a suponer que está hasta segundo. Ellos todavía no siguen una estadística, pero yo sí sé cómo lograr que ellos me entiendan lo que yo estoy diciendo, aunque no sepan qué es una estadística. Entonces, yo hago comparaciones. Yo hago comparaciones suponiendo con el material didáctico que tengamos aquí dentro del aula, con el material más cercano que son los útiles escolares. Entonces haríamos una estadística de cuántos cuadernos hay, cuántos lápices hay, los borradores. Entonces les digo, ellos me van a contestar cuántos hay de cada uno. Entonces después les haré una pregunta que ellos los pondría a pensar, ¿cuál de estos materiales costaría más para ustedes? Entonces, así sucesivamente, yo pienso que es mi forma de dar la clase en una estadística que ellos no conocen todavía, no tienen el conocimiento que es estadística. O sea, yo le estoy hablando desde preescolar a un segundito, ¿ya? Y así sucesivamente, cuando ya ellos van pasando a otro curso, ya se va avanzando el conocimiento. Ok, bueno, entonces la seño primero indica con un conteo matemático y después pregunta sobre las características cualitativas del objeto. O sea, primero hace un conteo y después pregunta por características cualitativas de los objetos. Eso fue lo que le entendí. ¿Por qué? Porque ella aduce de que está trabajando desde transición y esos conocimientos se pueden llevar así, sin una profundización teórica hasta segundo. Ok, bueno, muchas gracias, Ceñito. Una tercera opinión y seguimos. ¿Quién fue la tercera profesora que me participó? En ese caso, o sea, el proceso sería, la metodología como usted está explicando aquí, sería primero como descriptivo y luego sería explicativo. Usted sabe que primero uno tiene que describir qué es lo que se quiere, hacer preguntas y todo esto, como le digo, puede ser a través de la encuesta, que es describir qué es lo que queremos. Por lo menos si vamos a hacer una encuesta sobre cuántos niños hay en el colegio tal, eso primero lo tenemos que hacer describiéndole a aquella persona qué es lo que se quiere, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos saber. Y luego la parte explicativa es en el momento que ya uno tiene los datos y ya tiene la tabla y los gráficos montados. Entonces, cuando ya uno tiene esa tabla y esos datos montados, uno ya empieza a explicarles de qué se trata. Ok, bueno, entonces estas son las metodologías que sigue un docente para enseñar estadística a sus estudiantes. Son 3 opiniones diversas y totalmente válidas, cada una desde su experiencia. Entonces, desde los lineamientos curriculares, la enseñanza de la estadística ha venido ganando mayor relevancia en los currículos y en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, aún la enseñanza de la estadística se mantiene con unas prácticas tradicionales, en las cuales el maestro parte de unos conceptos y unos procedimientos y los ilustra a partir de unos ejemplos y unos datos que se tienen. Estos datos pueden ser supuestos o pueden ser reales. Ok. Entonces, el énfasis que se le quiere dar a la propuesta se basa en el enfoque didáctico utilizado en la estadística, que es el ciclo investigativo. La resolución de problemas estadísticos es un proceso investigativo que involucra 5 componentes. ¿Cuál es el primero? La formulación de preguntas no determinantes que pueden ser respondidas con datos. ¿Cuál es la segunda? Establecer un plan para poder recolectar los datos y resolver la pregunta que se ha planteado. ¿Cuál es el tercero? La recolección física de los datos. ¿Cuál es el cuarto? Análisis de los datos. El quinto, interpretación de los resultados, conclusiones nuevas ideas, comunicación. Esta propuesta
propuesta que nosotros vamos a plantear se centrará en el último componente, es decir, en la interpretación de los datos que usualmente vienen condensados en gráficos o resumidos en gráficos estadísticos. Entonces, esta infografía me parece muy interesante y después la señora Marisol se la va a estar compartiendo en sus grupos para que la tengan presente y pendiente. Entonces, ahora abordaremos los gráficos como objeto semiótico. Un gráfico es un objeto semiótico complejo, dado que las gráficas estadísticas tienen información codificada que captura un fenómeno. Son un objeto semiótico. Estos gráficos contienen signos y asociaciones complejas que se producen de acuerdo con unas reglas y que permiten la descripción de un sistema, un proceso, un conjunto de fenómenos y requieren una interpretación para cada uno de sus componentes y la totalidad del gráfico. En cada uno de estos pasos hay un proceso de interpretación que se requiere. Entonces, todos los gráficos tienen como finalidad ser leídos e interpretados y depende del criterio que uno tenga, lo lee. Un mismo gráfico puede ser interpretado de diversas maneras por diferentes personas. Entonces, vamos ahora a mirar un ejemplo de la función semiótica implícita en un gráfico. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? A ver, así. Rápidamente. ¿Qué vemos nosotros aquí? En este gráfico. No vamos a leer chao, mi amor, que te vaya bien. Mete 5 goles. Vamos a ver qué presentamos nosotros aquí. Discúlpeme que estoy despidiendo a mi hijo que se va para un partido de fútbol. Bueno, aquí se presenta un gráfico de la población indígena en el continente americano. Está dada por la cantidad de población de los países que se presentan en millones. Así las cosas, hay signos y hay significados. ¿Cierto? Por ejemplo, la cantidad de población es representada por barras rectangulares. La longitud del rectángulo representa la cantidad de población indígena en millones y el diámetro del círculo, el porcentaje. Entonces, si ven que el diámetro del círculo es mayor en Bolivia y es posible que sea menor en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, así por ejemplo, en México el 25 no significa que hay 25 personas, sino que hay 25 millones de personas. Tampoco que el porcentaje de población sea 19, sino 19% de la participación total de la población total de México son indígenas. El mapa, si lo ven que está ahí en el centro, también representa algo, la población geográfica de los países. Cada etiqueta del eje vertical representa un país americano. Cada país tiene un símbolo, la bandera. Cada número en el eje vertical representa un orden en la población. Están ordenados de forma ascendente. Mentira, de forma descendente. Mayor a menor. La escala horizontal está implícita, es decir, de 0 a 25 millones. Así las cosas, un gráfico es un texto discontinuo que amerita ser interpretado. ¿Se acuerdan cuando la señora Marisol le daba textos continuos y textos discontinuos? Bueno, esto es una representación clara de lo que es un texto discontinuo
que puede ser interpretado. Y para eso necesitamos tener unas competencias. Seguimos. Miremos la lectura de los gráficos estadísticos, pero antes miremos esto. ¿A qué tipos de gráficos estadísticos nos referimos en básica primaria? Todos estos gráficos que nosotros tenemos aquí los trabajamos en básica primaria, según los estándares básicos de competencia y según los lineamientos curriculares. Todos estos se deben trabajar en básica primaria. ¿Cuáles son? Los gráficos de barra, los gráficos de punto, los gráficos de tallo y hoja, los cartogramas, los pictogramas, gráficas de línea, gráfico de torta, gráfica de caja. Todos estos lo vemos en estos gráficos. Si nosotros nos ponemos a analizar las pruebas externas, llámese prueba saber, evaluar para avanzar, supérate, siempre involucra estos gráficos para que el niño los lea. Dese cuenta, llámese supérate con el saber, llámese evaluar para avanzar, llámese saber. Todas siempre tienen su buena dosis, su buen porcentaje de gráficos estadísticos. Ya sea como pictograma, como gráfica de punto, como el gráfico de torta, siempre lo tiene. Entonces, por esto no debemos descuidar la enseñanza de la estadística en primaria. Antes de ir a los niveles, miremos los componentes que puede presentar un gráfico. Curcio propone 3 componentes. El primer componente, palabras, aparecen en el título, ejes y escalas. Estas nos proporcionan información para comprender el contexto y tipo de datos, magnitudes, unidades de medidas. Segundo, contenido matemático subyacente, por ejemplo, conjuntos numéricos, coordenadas cartesianas, ángulo, proporcionalidad. Y la tercera es convenios específicos. Estos son para cada tipo de gráfico. Cada tipo de gráfico tiene su convenio. Ya esto sería más profundo, los convenios para cada tipo de gráfico. Todo esto lo realiza el autor a la hora de comunicar una idea o un gráfico. Cultura estadística. Cada vez es más frecuente usar información estadística para describir situaciones o fenómenos de la vida real. En ámbitos científicos, empresariales y en nuestra vida cotidiana, los medios de comunicación siempre nos están presentando este tipo de información. Por ejemplo, Oral-B, la marca más recomendada por los odontólogos en el mundo. Alegra, el antialérgico más usado por los colombianos. Pedalite, 9 de cada 10 médicos lo recomiendan. Entonces, todo ciudadano de este tiempo está dispuesto a ver, leer e interpretar información estadística de diversas fuentes y distintas representaciones. Es indispensable entonces que desde los primeros años se avance en el desarrollo de una cultura estadística que le permita a los jóvenes ejercer su ciudadanía de manera responsable basada en la correcta interpretación de este tipo de información. La cultura estadística incluye 2 componentes interrelacionados. ¿Cuáles son? La capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información y la capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tal información. Entonces, la cultura estadística propende a brindar herramientas para que el estudiante sea un consumidor responsable de la información basada en datos estadísticos. Observar de manera crítica los temas de interés social.
apropiar conceptos estadísticos para el ejercicio crítico de la democracia y la ciudadanía y tomar decisiones documentadas y proponer soluciones. Seguimos con estadística y resolución de problemas. ¿Será que la estadística y la resolución de problemas tienen algo que ver o son totalmente independientes el uno del otro? Obvio que no, ¿verdad? Algunos autores insisten en la importancia de que los estudiantes se enfrenten a problemas estadísticos en que el contexto sea relevante a fin de ajustar en el desarrollo de la cultura estadística. Se trata de aprovechar las aplicaciones de la estadística como una oportunidad para fundamentar el razonamiento estadístico, argumentando y proponiendo soluciones a futuro. Leer información presentada a través de gráficos y tablas y se busca una interpretación crítica. Se propone que en el aula se trascienda de una enseñanza como exposición de temas y herramientas sobre supuestos a una enseñanza contextualizada y relevante al entorno. Es importante que nosotros, siempre se debe trabajar sobre supuestos, ¿cierto? Pero se debe contextualizar más a problemas del entorno. Si nosotros nos ponemos a pensarlo, nuestro entorno nos ofrece diversas estrategias, diversas herramientas para poder trabajarlas desde un entorno micro para después sí pasar a un entorno macro. ¿Cuáles son los niveles de lectura de los gráficos estadísticos según Curcio? El primero es leer entre datos. Consiste en la lectura literal del gráfico sin interpretar la información contenida en el mismo. Leer dentro de los datos implica la interpretación e integración de los datos de la gráfica y esta capacidad requiere la comparación de datos o la realización de operaciones entre ellos. Fíjense cuando nosotros comenzamos, cuando de pronto todavía no estábamos bien enfocados, que le dije, bueno, vamos a leer esto. De pronto alguien dijo, no, aquí se ve que entre el primero tiene más homicidios que el segundo. ¿Qué hizo esa persona? Leer entre los datos. Hizo una lectura literal. Esta gráfica se ve más alta, esta se ve más chiquita, por lo tanto, aquí hay más homicidios que acá. El segundo, leer entre los datos. Esta requiere la comparación de datos o la realización de operaciones entre ellos, pero entonces vino y alguien dijo, pero date cuenta que aquí está comparando 8 años, pero acá está comparando 2. Entonces, si yo multiplico esto que me da en 2 años por 4, me va a dar casi la misma cifra e incluso me puede dar más que esto. Entonces, ese leyó dentro de los datos. Ahora vamos a ver el tercero. Leer más allá de los datos consiste en realizar predicciones e inferencias a partir de los datos de la información que no se refleja de forma directa en la gráfica. Si alguien hubiera dicho, si esta tendencia sigue así, el primero que es aquí, que es el doctor va a ganar las elecciones presidenciales, si sigue la tendencia, porque ese tenía el doble de la intención de votos que el segundo. Ese es leer más allá de los datos. O en el que está acá, si esto sigue así y nosotros comparamos 8 años con 8 años, este segundo que está acá incluso va a superar en homicidios colectivos a lo que es este de primer dato. Esto es leer más allá de los datos. Y algunos amplían definiendo un nuevo nivel, que es leer detrás de los datos. Consiste en valorar críticamente el método de recogida de datos, su validez y fiabilidad, así como la posibilidad de extensión de conclusiones. Fíjense que hay un chiste. Hay un chiste, pero no puede ilustrar perfectamente esto, leer detrás de los datos. Dicen que, ustedes saben que María Fernanda Cabal hace poco, ella publicó su
su intención de ser presidente de Colombia. Es un chiste, ¿oyeron? No tiene absolutamente nada de veraz. Entonces el hijo se puso a hacer la encuesta. A ver, vamos a valorar críticamente el método de recogida de los datos. Entonces, según el hijo de María Fernanda Cabal tenía el 100% de la intención de los votos, o sea que iba a ser la próxima presidenta de Colombia. Entonces alguien le preguntó, pero ¿de dónde saca usted eso? ¿De dónde sacó usted esos datos? Porque dice usted que María Fernanda va a ser la presidente. Él dijo, yo vine y como yo trabajo, yo puse a llamar en el directorio telefónico a las 12 de la noche y yo contesté, a ver, ¿por quién va a votar usted por presidente de Colombia? Y todos le decían, por su bendita madre. Entonces, fíjense aquí, ¿dónde está la fiabilidad? ¿Dónde están los datos de validez? ¿Dónde está la posibilidad de extensión de las conclusiones? Él lo hizo y él quizá esa era la respuesta que él quería lograr, el 100% se está haciendo, pero es un chiste. Entonces, si nosotros vamos a hacer una encuesta y nosotros le preguntamos a personas que de antemano uno sabe cuál va a ser su respuesta, eso va a estar sesgado. Si yo pregunto sobre si los recibos de la luz vienen muy caros, si usted quiere que desmonten el subsidio, por ejemplo, si usted pregunta, ¿usted quieren que desmonten el subsidio a la luz? Si usted le pregunta a estratos 1, 2 y 3, ellos le van a responder que no quieren que desmonten el subsidio de luz. Pero si le pregunta a estratos 4 y 5, ellos sí quieren que desmonten el subsidio porque ese subsidio que dan a los estratos bajos se lo quitan como contribución a los estratos altos. Entonces, las respuestas dependen del tipo de población que se les pregunte. Ok. Seguimos. Aquí tenemos ejemplos de niveles de lectura en las guías PRES. ¿Por qué en las guías PRES? ¿Será que esta propuesta del PTA no tiene fundamentos en los libros de PRES? Claro que sí tiene fundamento. Entonces, abordemos un ejemplo de cómo leer los datos según los niveles de curso y para utilizaremos esto que se encuentra en el cuadernillo de cuarto de PRES. Entonces, el primer nivel de lectura e interpretación, leer entre los datos, implica que el estudiante extrae información explícita. Por ejemplo, el título. Refrigerio preferido por los estudiantes del Colegio de Camila. Los ejes, categorías de refrigerio y números de estudiantes. Las escalas van desde 50 en 50. Fíjense que ahí está 0, 50, 100, 150, 200. La unidad de medidas, especificador de cada barra, frecuencia para cada categoría, esto según el sexo. Los más oscuros son las niñas y los más claros son los niños. Esto lo puede leer en el primer nivel. En el segundo nivel está leer dentro de los datos. Esto implica que el estudiante extrae información implícita, la cantidad total de los estudiantes, la cantidad total de los niños y las niñas, que estos prefieren una o varias categorías. Y en el tercer nivel está más allá de los datos. Implica referencias, buenos, malos hábitos alimenticios, marketing para el lanzamiento del producto alimenticio en la tienda escolar, etc. Fíjense que en la diapositiva pasada hablamos también de un cuarto nivel. ¿Cómo se tomaron estos datos? Con una muestra, ¿verdad? Y si fue así, ¿con qué criterio escogieron o fueron todos los estudiantes del Colegio de Camila? Todo esto se puede llevar hasta un cuarto nivel. Entonces, se invita a que revisemos nuestros textos PLES y establecer los niveles que tenemos leyendo los gráficos que así se presentan y construyamos preguntas para que los estudiantes puedan alcanzar estos 3 niveles e incluso llegar al cuarto.
desde los libros de primero hasta quinto están diferentes gráficos que son susceptibles de ser leídos de forma crítica. Entonces, vamos. Otra propuesta sería la enseñanza de la estadística por proyectos. Esto es una propuesta didáctica que comprende tareas organizadas o secuenciadas llevadas a cabo mediante trabajo colaborativo con el objeto de dar respuesta a una pregunta o solucionar un problema. Hay acopio, organización y análisis de gráficos estadísticos. Esto es esencial. ¿Para qué están concebidos estos proyectos? Para disponer una clase dinámica de trabajo exploratorio y participativa. Se deben asumir discusiones sobre cuál es el problema, qué datos necesito, cuáles, cómo puedo obtenerlos, qué significa este resultado en la práctica. El estudiante, además de aplicar los contenidos y métodos estadísticos, desarrolla otras destrezas, tales como organización, comunicación, planificación, toma de decisiones, y estas son necesarias para su futuro personal y su futuro profesional. Y si los estudiantes trabajan la estadística por medio de proyectos, se propende a que la estadística no se reduzca a contenidos matemáticos solamente. Bueno, ahora estamos vendiendo limones. Algunas de las cosas por las cuales se valora. ¿Ustedes están escuchando los limones? No. Sí, sí, yo los escucho. Bueno, entonces olvídense de los limones y presten atención a mi voz, porque son sonidos que no puedo controlar. Entonces, algunas de las cosas por las cuales se valora la enseñanza de la estadística por proyectos son que permite desarrollar de manera simultánea diferentes... Voy a cerrar la puerta, esperen un momentito. Sí, para comprar los limones, hermano. Ya vine. Permite desarrollar de manera simultánea diferentes habilidades y contenidos alrededor de los datos y con significados que pueden ser interpretados con un fin específico. Se aprende mejor qué son los datos reales y se introducen ideas que no aparecen con los datos inventados por el profesor. Precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad de medición, sesgo. Descubrir, construir y entender la importancia de las ideas estadísticas. La tecnología en la clase de estadística permite dar más relevancia a los análisis de los datos, enfatizando en la interpretación de los resultados más que en los cálculos y construcción de la gráfica. Introducción de los conceptos, procedimientos, representaciones estadísticas como una necesidad y aprendizaje colaborativo. Bajo este enfoque de enseñanza, la estadística se concibe como un cuerpo holístico que vincula conocimientos, habilidades y disposiciones para entender y participar críticamente en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las fases de un proyecto? Fíjense que ahora nos proponen que enseñemos la estadística por proyecto y acá nos van a dar cuáles son las fases de un proyecto. La fase de un proyecto, primero, establecer un problema. Segundo, plantear las preguntas. 3, recoger los datos. 4, interpretar, organizar y analizar los datos. Y 5, resolver el problema. Estas son las 5 fases de un proyecto. Todas estas infografías se las va a compartir la señora Marisol después en el grupo. Entonces, ¿cuál es el primero? Establecer un problema. Los estudiantes pueden tener muchos intereses o preocupaciones y se trata de establecer un interés genuino, pertinente y viable de estudiar con los recursos que se disponen. Ya este proyecto ya será diferente para cada institución porque ustedes saben que el contexto es diferente, por lo tanto, las preocupaciones varían de una institución a otra. ¿Cuál es la segunda fase del proyecto? Es el planteamiento de la pregunta.
Esta es una de las más difíciles. El papel del profesor es ayudar a pasar de un tema general a unas preguntas puntuales que puedan contestarse. ¿Cuál es la tercera? A ver, ¿quién me hace el favor y me lee aquí lo que está dentro del foquito, por favor? ¿Quién me lee, por favor, lo que está dentro del foco? Los estudiantes necesitan recoger datos que pueden provenir de diferentes fuentes, ser obtenidos mediante diferentes técnicas y corresponder a diversas escalas de medida y tipos de variables estadísticas. Esa es la tercera fase de un proyecto, que es recoger los datos. A ver, ¿quién me ayuda con el cuarto? Organizar, interpretar y analizar los datos. El que está en el foco, señor. Por favor, lo que está en el foco. Brindar a los estudiantes la oportunidad de usar las herramientas para organizar, depurar, almacenar, representar y analizar sistemas de datos sencillos en función de un contexto y un problema. Y por último, la quinta. El propósito del proyecto es dar respuesta a las preguntas planteadas y precisas, algunas alternativas de solución al problema que generó todo el proceso, soportada por los hallazgos del análisis de los datos. Ok, muchas gracias, mi señorito. Entonces, estas son las 5 fases de un proyecto. Nosotros hemos trabajado con anterioridad proyectos en educación preescolar y también proyectos en lenguaje. Entonces, ahora vamos a aplicar esto que nosotros sabemos de la educación por proyecto, de la fase del proyecto, para la enseñanza de la estadística. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Los proyectos nacen del interés de los estudiantes. Esa es una premisa que no podemos obviar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sondear cuáles son los intereses de los estudiantes y a partir de allí crear el proyecto y luego sí seguir estas fases que nosotros tenemos en el proyecto. ¿Cuál sería un proyecto en la estadística? La población, se habla de alevinos, la verdad es que yo no sé qué son los alevinos, que la población de alevinos en la ciénaga, si la Mojarra, el Boca Chico, ha aumentado o ha disminuido la tasa de natalidad, que si hay algún pez que ha disminuido la población a punto de casi extinguirse. Por ejemplo, ahí dicen que hay un pez que se llama coroncoro, creo. Que el coroncoro antes se veía casi en todos los calderos, pero ahora es difícil de que se pesque un coroncoro. ¿Es el coroncoro o es otro pez? Estoy solita. Bueno. Otra vez la pregunta que no la alcancé a escuchar bien. ¿Sí? Hay de pronto de tu papá o de tu abuelo, si están criados en la cultura riana al lado del río, hay un pez que de pronto antes tiraban el trasmayo, tiraban la atarraya y lo pescaban, pero ahora ese pez está casi que extinto. ¿Cuál es? ¿Es el coroncoro? Sí, ese que usted menciona, el coroncoro. Es el coroncoro. Entonces, si nosotros estamos en una cultura cienaguera, puede que uno de los intereses de los niños el coroncoro es la respuesta. Es el coroncoro, sí, señor. Entonces, coroncoro, así es. Mi mamá decía de que antes llegaban las muchachas esas con las palanganas en la cabeza y decían coroncoro, pero que el coroncoro ahora no se ve. Ok. Ahora vamos
ya estamos terminando. No se me aburran. ¿Cuáles son los sesgos o errores de los gráficos estadísticos? Ya esto es lo más fácil. Bueno, análisis de errores o sesgos que presentan algunos gráficos estadísticos. La investigación didáctica ha analizado los errores de los estudiantes al elaborar los gráficos. Se detectan errores recurrentes. Algunos están relacionados con la construcción de escalas y muestran dificultades subyacentes en el racionamiento numérico. Otras se refieren a la elección de un gráfico adecuado, las variables representadas o la interpretación incorrecta de los convenios. Acuérdense que en una diapositiva pasada dijimos que había convenios para la construcción de los gráficos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un mapa, yo me acuerdo que mi maestra de tercera, yo venía y pintaba los mapas de azul. O sea, Atlántico lo pintaba de azul. Después por allá Baupés lo pintaba de azul. Y ella le decía, no lo pintes de azul porque azul significa que eso es agua. Entonces todos tenemos, en los gráficos también presentan convenios de construcción. Algunos de estos errores son omitiendo la línea de base, manipulación de algún eje, manipulación de una variable, usando el gráfico equivocado e ir en contra de las convenciones. Entonces, fíjense acá tenemos grupo A, grupo B y grupo C, tenemos 2 veces el mismo gráfico. Este es uno de los más comunes cuando nosotros trabajamos en matemáticas. Nosotros le decimos, realice el gráfico. Y muchos no comienzan con el 0. Entonces, fíjense acá, tiene 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Entonces, ¿cuál es el error acá en la primera? Comenzar con el eje vertical en 50. Esto hace que una pequeña diferencia entre los grupos parezca masiva y el grupo A parece mucho más grande que los grupos B y C. Entonces, fíjense que acá comienza en 50. Mientras que en el que está al lado, esta sí comienza el eje vertical en 0. Ofrece una descripción más precisa de los datos y la diferencia entre los grupos no parece tan abismal. Entonces, si se dan cuenta de acá, que acá, aunque está del 50 al 62, que presenta 12, se ve la diferencia marcada entre el grupo B y C, que en este que está acá, que sí presentan los 50 de base. Este es uno de los errores más comunes que realizan nuestros estudiantes. ¿Cuál es otra? Errores comunes manipulando el eje Y. Ustedes saben que el eje X es la abscisa y el eje Y es la ordenada. El eje X es el horizontal, el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Entonces, de este lado está imprecisa. La escala es desproporcionada con respecto a los datos, lo que hace que el cambio a lo largo del tiempo parezca pequeño. Entonces, fíjense acá. Tenemos 2018, 2019, 2020, 2021, pero en el otro tenemos, en el eje Y tenemos 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y en el otro tenemos 2, 4, 6, 8. Entonces, de este lado tenemos eje exacta porque la escala es proporcional a los datos mostrando un mayor cambio en el tiempo. ¿Dónde es la imprecisa? La imprecisa está a mayor escala porque está de 5 en 5, mientras que la otra está de 2 en 2. Incluir ciertos puntos de datos. Fíjense, acá está junio de 2020, julio de 2020, agosto de 2020, septiembre de 2020 y octubre, mientras que de este lado está por años. Entonces, acá solo se grafican algunos meses del año, lo que parece una tendencia alta. Mientras que de este lado se presenta un rango de fechas mucho más amplio, lo que indica una tendencia general a la baja. Este gráfico representa una imagen mucho más grande. También esto tiene que ver con la primera diapositiva, en donde una representaba un rango mayor de tiempo y el otro un rango menor de tiempo.
Uso del gráfico incorrecto. Esto es uno de los errores que tenemos tanto docentes como profesores, que no utilizamos el gráfico correcto. Entonces, un tip para usar los gráficos circulares es que se utilizan para comparar partes de un todo, no diferencia entre grupos. Se debe utilizar un tipo diferente para comparar los tres grupos. Entonces, ¿cuál es la exacta? Los gráficos de barras son mejores para mostrar la diferencia entre los grupos y este es un gráfico mejor para visualizar la visualización de los datos. Entonces, cuando nosotros tengamos un solo grupo, podemos utilizar el gráfico circular. Cuando tengamos grupos diferentes, podemos utilizar el gráfico de barras. Ya sabemos que estas infografías las va a socializar después la señora Marisol en el grupo. Y por último, ir en contra de las convenciones. ¿Por qué el de este lado es imprecisa? Porque normalmente los tonos más oscuros están asociados con la densidad en un mapa, pero acá su oscuridad ha sido utilizada para representar una densidad más baja en la población. Si usted va a leer este gráfico sabiendo que el más oscuro es más denso, van a pensar, una persona que sepa leer mapas va a pensar que en La Guajira, que en el Amazonas, que en Baupés, que en Mitú, que en Bichada hay mayor población que de pronto en el Atlántico, que en Bogotá, que en Medellín, que en Bolívar. Y estos que están acá más claros. Y acá de este lado está exacta porque el mapa sigue la convención y utiliza tonos más claros para una densidad de población más baja y tonos más oscuros para una densidad de población más alta. Y los lectores sabrán intuitivamente cómo interpretar estos datos. Eso era lo que yo decía que mi maestra de tercero me decía. Cuando usted vaya a pintar un mapa, que a nosotros nos pongan a pintar el mapa político de Colombia, yo venía y ponía un poco de departamento con azul. Y ella me decía, no, con azul no, porque azul significa agua. O sea, con azul se pintan todos los ríos. Me acuerdo yo, y eso hace un poco de años. Implicaciones de la enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a leer. ¿Qué conclusiones podemos sacar nosotros después de asistir a esta STS? Bueno, ¿quién me hace el favor y me lee estas conclusiones, por favor? Ya estamos terminando 5 minutos y nos vamos. Cualquiera que sea diferente de la compañera que me lee. No todos al tiempo. Rápido, entonces. Espero. Los gráficos. ¿Puedo leer? Yo voy a leer los gráficos. Por favor. Los gráficos son potentes herramientas. Sí, se escucha. Herramientas visuales. Sí. Probando. Que ayudan. Sí, se escucha. A plasmar y a comunicar. ¿Se puede leer? Datos complejos. Espérese un momentico, señor, ya la otra compañera ya está leyendo. Si usted me escucha, por favor. Ajá, bueno. Marisol, hazme el favor, dime quién. Sí, dame el favor, no se puede. ayúdame acá. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Ayúdame. Marisol. Los gráficos. Señor, ¿se fue la señor? Nesla. La que estaba leyendo. Ok, llame favor, ayúdame aquí. Bueno, entonces yo leo, profe, yo leo. Ok, gracias. Los gráficos son potentes herramientas visuales que ayudan a plasmar y comunicar datos complejos.
Las investigaciones reportan que al construir gráficos se repiten los mismos errores. La lectura literal o la comparación de valores niveles 1 y 2 de lectura es generalmente sencilla, sin embargo, persiste la dificultad para los niveles superiores. Batonero 2021. Un ciudadano competente debe adquirirla para contribuir al desarrollo de una sociedad democrática. Engel 2019. La lectura correcta de gráficos le ayudará a tomar decisiones y colaborar con la construcción de país. El ciclo investigativo es un escenario propicio para el desarrollo del pensamiento estadístico y formación continuada de maestros. La consigna para los maestros en el ciclo 3 de la ruta consistirá en planear y desarrollar una pregunta con sus estudiantes que requiera para su solución una investigación estadística. Listo. Muchas gracias, Ceñillo. Bueno, entonces, estas son las conclusiones y las discusiones que son susceptibles después de esta STS. Entonces, todo esto que acaba de leer la Ceño es muy importante. ¿Qué debemos hacer ahora? Introducir en nuestras planaciones pensamiento aleatorio y datos. ¿Cómo? Con ejercicios contextualizados y que tengan significado para los estudiantes. Podemos realizar un proyecto. Este proyecto que tenga relevancia, que tenga impacto en nuestra comunidad y leer más allá de los datos. ¿Para qué? Para que no traguemos entero. Y también llegar al cuarto nivel, que es preguntar, ¿pero a quién le preguntaron eso? Dense cuenta que en Colombia siempre tratan de manipularnos con los datos según la encuesta, que yo no sé qué, ya el próximo presidente de Colombia es tal. ¿Por qué? Porque se le preguntaron a tanto y ¿cómo es que se llama? Y el 65% dijo que ya esta persona es la otra. Entonces, si usted piensa críticamente, dice, pero a mí no me han preguntado eso. ¿Quién sabe a quién le habrán preguntado? Porque esa encuesta a mí no me parece realmente verídica. Pero si es una persona de que cree todo lo que le dice la televisión, cree todo lo que sale en Caracol, cree todo lo que sale en RCN, entonces por esas personas hay veces que dicen ovejas bobas, por donde va una se van todas, y esas son las que hacen bulto. Entonces debemos enseñar a nuestros estudiantes a ser críticos, reflexivos y escépticos con referente a los gráficos que nos presentan. Y esto es importante porque de eso depende mucho la construcción de un país. Entonces, hasta aquí la STS y taller de matemática. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy dispuesto a colaborarles. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta en la que le pueda colaborar? Gracias. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, Marisol, hasta aquí la STS y el taller de matemática. Muchas gracias por la invitación. Es un grupo muy ameno, un grupo muy dinámico. Y muchas gracias por la invitación y feliz de saludarlos a todos. Gracias. Dios la bendiga. Gracias a todos por su asistencia. Todos los docentes de la IETA de Atoviejo. Me alegró mucho tenerlos aquí hoy y esperemos que se pueda consolidar de alguna manera la propuesta. Recuerden, es una propuesta de trabajo por proyecto que tiene en cuenta precisamente los referentes de calidad y trabajar la parte de estadística.
Gracias, compañeros, que tengan un resto de día súper. Gracias, Mari, igualmente. Gracias, Bueno, gracias. gracias. Gracias, Marisol, igual. Gracias, Mari.